hay una figura bíblica que, a pesar de su inmensa importancia, a menudo queda relegada a un segundo plano: San Juan Bautista. Su vida, marcada por la austeridad y el coraje, es mucho más que una simple introducción a Jesús. Es un testimonio poderoso de fe, sacrificio y la búsqueda incansable de la verdad. Durante siglos, su imagen ha sido simplificada, perdiendo matices cruciales que nos ayudan a comprender su papel único en la historia de la salvación. Lo que muchos ignoran es que San Juan Bautista no era simplemente un predicador en el desierto. Era un profeta con una misión específica, un hombre que desafió el poder establecido y pagó el precio final por su lealtad a Dios. En este video, exploraremos las profundidades de su ascetismo, el significado de su bautismo, su confrontación con Herodes, el contexto de su martirio, y finalmente, su vínculo profético con Elías. Al final, revelaremos una conexión sorprendente entre su vida y un evento crucial en el futuro de la Iglesia. Comenzamos a desmantelar los mitos. Hola, y bienvenido. Estás en Católica Fe. En este canal, hablamos sobre el cristianismo y la fe católica. 1. La dieta y vestimenta extrema. La simbología profética de su ascetismo en el desierto. Imagina un hombre vestido con piel de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre en el desierto. Esta no es una imagen de pobreza o desesperación, sino una declaración profética audaz. La dieta y vestimenta de San Juan Bautista no eran simplemente elecciones personales, sino símbolos poderosos de su mensaje y su llamado a la conversión. Su ascetismo extremo era una ruptura radical con la sociedad de su tiempo, una sociedad consumida por el lujo y la complacencia. Al renunciar a las comodidades materiales, Juan se identificaba con los profetas del Antiguo Testamento, hombres que también se retiraron al desierto para escuchar la voz de Dios y denunciar la corrupción de su época. Su ropa, hecha de pelo de camello, recordaba a la vestimenta de Elías, el gran profeta que había desafiado al rey Ahab y a la reina Jezabel. Su dieta, compuesta de langostas y miel silvestre, era una señal de su dependencia total de la providencia divina. Él vivía de lo que la naturaleza le ofrecía, sin buscar el confort o el placer. Este ascetismo no era un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mayor: preparar el camino para la llegada del Mesías. Al vivir una vida de renuncia y penitencia, Juan se convertía en un ejemplo vivo del arrepentimiento y la conversión que predicaba. Su ascetismo era una invitación a abandonar el pecado y volver a Dios, a dejar atrás la vida de comodidad y buscar la verdadera felicidad en el reino de los cielos. Esta es la razón por la que su mensaje resonó tan profundamente en el corazón de la gente. 2. El bautismo de penitencia, porque su rito era único y su propósito de preparación. Todos hemos oído hablar del bautismo de Juan, pero ¿alguna vez te has preguntado qué lo hacía tan diferente de otros ritos de purificación de la época? No era simplemente un lavado ritual, sino un acto de contrición pública, una confesión de pecados y un compromiso de cambiar de vida. Era un bautismo de penitencia, un rito único que preparaba el corazón de las personas para la llegada del Mesías. Piensa que, en la época de Juan, existían muchos ritos de purificación en el judaísmo. Sin embargo, estos ritos generalmente se realizaban para limpiar la impureza ritual, no para perdonar los pecados. El bautismo de Juan, por otro lado, estaba directamente relacionado con el arrepentimiento y la conversión. Era un llamado a reconocer los propios pecados, a pedir perdón a Dios y a comprometerse a vivir una vida nueva. Era una señal de que la persona estaba dispuesta a abandonar su antigua forma de vida y seguir a Dios. Además, el bautismo de Juan era un acto público. Las personas se reunían a orillas del río Jordán para confesar sus pecados y ser bautizadas. Este acto público de arrepentimiento era una forma de demostrar su compromiso con el cambio y de unirse a la comunidad de aquellos que esperaban al Mesías. Era un acto de humildad y de fe, una señal de que la persona estaba dispuesta a dejar atrás su orgullo y a reconocer su necesidad de la gracia de Dios. Veamos esto desde otro ángulo. 3. La confrontación con Herodes. El precio de su mensaje y el coraje de la verdad. San Juan Bautista no era un hombre que se dejaba intimidar por el poder. Cuando Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, se casó con Herodías, la esposa de su hermano, Juan no dudó en denunciar públicamente su pecado. Este acto de valentía le costó la libertad y finalmente, la vida. Imagina la escena. Juan, un hombre solo, frente al poderoso Herodes, denunciando su adulterio y su injusticia. No se anduvo con rodeos, no suavizó sus palabras. Él habló la verdad con valentía y claridad, sin importar las consecuencias.
Su confrontación con Herodes no fue un acto de imprudencia, sino un testimonio de su fidelidad a Dios. Él sabía que estaba arriesgando su vida, pero no podía permanecer en silencio ante la injusticia. Él sentía que debía denunciar el pecado, incluso si eso significaba la muerte. El coraje de Juan Bautista es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que no debemos tener miedo de defender la verdad, incluso cuando es impopular o peligrosa. Debemos estar dispuestos a hablar en contra de la injusticia, incluso si eso significa arriesgar nuestra comodidad o nuestra reputación. La verdad es un valor supremo, y debemos defenderla con valentía y determinación. Y aquí viene lo que cambia todo. 4. La cabeza en la bandeja. El contexto histórico de su martirio y la venganza de Herodías. La historia de la decapitación de San Juan Bautista es brutal y perturbadora. Herodías, resentida por la denuncia de Juan, urdió un plan para silenciarlo para siempre. Utilizó a su hija Salomé para manipular a Herodes y obtener la cabeza de Juan como recompensa. Piensa que el martirio de Juan no fue un simple acto de venganza personal. Fue un acto político, un intento de silenciar una voz que desafiaba el poder establecido. Herodías veía a Juan como una amenaza, un hombre que podía incitar al pueblo a la rebelión. Al eliminarlo esperaba consolidar su poder y mantener el control sobre Galilea. La danza de Salomé, la promesa imprudente de Herodes, la petición macabra de Herodías. Cada detalle de esta historia revela la crueldad y la corrupción del poder. El martirio de Juan Bautista es un recordatorio de que la verdad a menudo tiene un precio. Aquellos que defienden la justicia y la verdad a menudo son perseguidos y asesinados. Sin embargo, su sacrificio no es en vano. Su ejemplo inspira a otros a seguir sus pasos y a luchar por un mundo mejor. Pero esto es solo la superficie. 5. El vínculo con Elías, la profecía de su regreso y la teología del precursor San Juan Bautista, no era simplemente un profeta, sino el cumplimiento de una antigua profecía. El profeta Malaquías había anunciado que Elías regresaría antes de la llegada del Mesías para preparar el camino. Jesús mismo identificó a Juan como el Elías que había de venir. Mira esto. La conexión entre Juan y Elías es fundamental para comprender su papel en la historia de la salvación. Elías fue un profeta poderoso que desafió al rey Ahab y a la reina Jezabel, defendiendo la fe en el Dios verdadero. Juan, al igual que Elías, desafió el poder establecido y denunció la injusticia. Ambos vivieron una vida de austeridad y dedicación a Dios. Ambos fueron perseguidos por su fe. Pero la conexión entre Juan y Elías va más allá de las similitudes superficiales. Juan era el cumplimiento de la profecía de Malaquías, el precursor que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Su misión era anunciar la llegada del reino de Dios y llamar al pueblo al arrepentimiento. Él era la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor. Finalmente, el dato que prometí al principio. La teología católica enseña que Elías regresará al final de los tiempos, junto con Enoc, para predicar la fe y preparar a los fieles para la segunda venida de Cristo. Así como Juan preparó el camino para la primera venida, Elías y Enoc prepararán el camino para la segunda. Gracias por acompañarme en este viaje, a través de la vida de San Juan Bautista. Su ejemplo de fe, coraje y sacrificio nos inspira a seguir a Cristo con mayor fidelidad. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con tus amigos. Déjame un comentario abajo con tus reflexiones sobre San Juan Bautista. Que Dios te bendiga.